Bienvenidos a Surfers, un podcast para mover conciencias, reflexionar y conocer los hacks para lograr un negocio cool. Queremos hacer fácil lo difícil, platicar de cómo surfear las olas del emprendimiento y ser una alternativa para la creación de riqueza. Surfearemos este backside con invitados que se atrevan a tomar las olas retadoras, que nos ayuden a replantear la forma de emprender y apalancar la tecnología para ser más libres, plenos y felices. Recursos humanos está empezando a entender que el mundo se está volviendo híbrido y las empresas que piensan en los riesgos antes de pensar en las oportunidades, pues yo creo que están en peligro. Las oficinas están evolucionando para ser un lugar social. Aceptar el caos, pues nunca vas a innovar. Una plática sobre futuro, presente y pasado, pero sobre todo con un emprendedor consciente, apasionado y con los pies en la tierra. Platicamos con Vincent Huguet desde París para conocer por qué la opción, choice en inglés, es el nuevo orden laboral. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo lo hice. Estamos en nuestro tercer backside con alguien con quien me identifico por su pasión por emprender. Trabajamos juntos en una época llena de cambios tecnológicos y compartimos la importancia de conectar para potenciar el efecto de la creación de valor. Nuestro backside hoy será del futuro del trabajo y contracultura. En esta ocasión nos acompaña Vincent Huguet. Lo considero mi amigo y alguien a quien admiro su dedicación y enfoque para lograr lo que hoy es Malt. Es un francés con corazón mexicano. Vivimos grandes aventuras juntos en un momento clave para el crecimiento de las empresas de Internet en Telmex. Ha sido fundador de varias empresas tecnológicas, algunas muy adelantadas a su tiempo. Y ahora está al frente de una empresa que está revolucionando la forma de trabajar. Malt es un emprendimiento francés que ha recibido a la fecha más de 195 millones de dólares en fondeo, tiene más de 600 empleados, 500,000 freelancers y 50,000 clientes. En 2024 quiere lograr más de $1 billón en venta en volumen de transacciones. Bienvenidos, surfers, mi amigo francés desde París y a las 6 de la mañana de México. ¿Cómo estás, Roger? Perdona que te haya hecho despertar tan temprano. Feliz de recibirte a la hora que sea. Vincent, ¿empresas sin empleados? Sí, son los freelance, solo entrepreneurs, y es tal vez la forma de independencia más fuerte, porque yo que he sido varias veces entrepreneur, digo, y que me apasiona el tema, pero al final muchas veces digo que si quieres realmente ser libre, pues la mejor forma tal vez es siguiendo como freelance, es decir, tú eres tu propio jefe y así trabajas sin inversionistas, sin empleados, y son cada vez más los que eligen hacer eso. Te quiero contar de una empresa de nombre BuildWith. Es una empresa australiana de perfilado de sitios web, generación de leads, análisis de competencia e inteligencia empresarial. Esta empresa factura más de 14 millones de dólares anuales y no tiene un solo empleado. Vincent, ¿cuál es el dilema de generar valor para la sociedad, entre ellos dar empleo directo o indirecto, o prescindir de ellos? Pues mira, yo creo que la cuestión es, yo escucho mucha gente diciendo, y a veces ves estudios diciendo 50% de los americanos trabajan en freelance o cosas así, que no son realmente ciertas, pero sí es cierto que hay cada vez más gente que elige trabajar de esa forma. En general, como que hay una búsqueda de autonomía muy fuerte, ¿no? Que sea como creando tu propia empresa, creando tu propio trabajo como freelance, o buscando también autonomía dentro de una empresa como empleado. Pero no creo tampoco que todo el mundo mañana vaya a ser freelance, ¿sabes? No creo que sea para todo el mundo. Entonces, no creo que haya una cuestión de oponer las cosas y de decir mañana pues ya no hay empleados o ya no hay empleo. Lo que es cierto es que estamos en un mundo donde con plataformas como Malt es más fácil lanzarse si tú piensas que tú quieres trabajar de esa forma. Antes era muy difícil trabajar como freelance. Tenías que tener el network, tenías que saber vender, tenías que saber facturar, tenías que hacer después tu cobranza, tu contabilidad, todo eso. Y ahora hay muchas herramientas que te ayudan a elegir la forma que tú quieres trabajar. Pero de nuevo, no se oponen las cosas. Nosotros como empresa trabajamos con cientos de freelance al año y también tenemos 600 empleados. Entonces pensamos que las dos formas son compatibles y que, como sabes, con ese tema de remote work, pues vamos a trabajar en un mundo híbrido de freelance por un lado y de empleados del otro.
Algunas de las razones del por qué no ser un freelance son inestabilidad financiera, falta de beneficios laborales, mayor carga administrativa, falta de estructura, falta de contacto social. En concreto, no tener ingresos fijos. Si te enfermas, no generas seguridad social, no participas de las utilidades del negocio y no haces carrera. El trabajo freelance es libertad o precariedad. Es decir, ¿es una verdadera libertad o es una libertad condicionada a recibir menos en condiciones de mayor inestabilidad? Tú lo dijiste, son empresas sin empleos, entonces son entrepreneurs, entonces son como jefes de empresa, con las ventajas y las desventajas. Las ventajas son, y es lo que a mí me gusta mucho de ser entrepreneur, es esta libertad de cuándo trabajo, con qué cliente trabajo, en qué proyecto, y puedo hacer mis propias elecciones, que es un tema que me parece muy importante. Entonces, eso por un lado. Por lo otro, pues sí tienes lo que viene como para cualquier entrepreneur, es decir, la angustia, digamos, de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar después de este proyecto que estoy haciendo, cuál va a ser el siguiente. Entonces yo creo que hay que elegir, ¿no? Según su estilo de vida, según su personalidad, lo que le conviene más a alguien. Ahora, de nuevo, cuando nosotros empezamos, mira, yo empecé esta empresa hace 10 años. Tú dijiste, de hecho, voy a corregir un poco. Ahora tenemos una comunidad de 500,000 freelance en Europa. Y yo veía en ese momento, todos los días, veía como 5 o 6 freelance con quien me tomaba un café y les preguntaba cómo les podemos ayudar, cuáles son las cosas que son difíciles de ser freelance. Y siempre te llegaban con 3 cosas. La primera cosa es cómo encontrar nuevos clientes. Entonces ahí donde una marketplace como nosotros es útil, ¿no? No nada más trabajar con los que conoces, pero abrirte tu network de clientes. Lo segundo es la parte financiera, es cómo tener la seguridad de que vas a estar pagado. Entonces acabas tu proyecto y que estés pagado por ese cliente y estés pagado en tiempo. Y ahí también, pues nosotros somos de alguna forma nuestra propia fintech e integramos ahí un sistema para asegurar los freelance. Y la tercera es sentimiento que mencionabas de belonging que tienes dentro de una empresa donde sientes que perteneces a una comunidad. Y esta cosa yo creo que pues no es lo mismo, pero lo puedes tener a través de eventos comunitarios que nosotros como plataforma también al lado organizamos cientos de eventos al año, entonces mayormente en Europa, para que esos freelance puedan conectar con otros freelance, intercambiar con ellos y sentirse parte de una comunidad. Entonces, si no es lo mismo, hay cosas que puedes lograr tener gracias a una plataforma como Malt que te dan esa seguridad de alguna forma, pero no deja de ser un trabajo de entrepreneur con las buenas y las malas cosas. Oye, ahorita entraste a un tema de debate que yo luego tengo con algunos de diferenciar, y quisiera tu opinión, entre un empresario o un emprendedor y un profesionista independiente, un freelance. ¿Cuál sería esta diferencia para ti? Pues lo que te comentaba, yo creo que al final no es tan distinto, pero tal vez el empresario o emprendedor, la diferencia es que su objetivo es escalarse a sí mismo, es decir, no nada más depender de su tiempo de trabajo y sus conocimientos de él o ella mismo, sino que va a querer tener empleados, tal vez va a levantar fondos, tal vez va a tener partners, tal vez va a tener distribuidores, no lo sé, para escalar el reach de lo que hace. Pero yo creo ahí también es como ser esas elecciones de ser empleado, de ser emprendedor. A través hay una subdivisión dentro de emprendedor que puede ser, quiero hacer algo que escale, de verdad, que fue mi caso, o quiero hacer algo donde tengo una expertise, unos skills muy precisos en alguna cosa, y un poco como un artesano, ¿no? Comparado con una empresa. Un artesano, no necesariamente quiere escalar. No sé, yo si hace muebles, no necesariamente quiere hacer muebles para todo el mundo, y volverse IKEA. Quiere ser el mejor artesano en una cosa súper dedicada donde son sus propias manos lo que hacen la cosa. Y creo que es una tendencia que cada vez más gente quiere regresar a como realmente doer, ¿sabes? Y hacer lo que es su expertise. Porque cuando eres un emprendedor empiezas con eso tal vez, pero después te vuelves un sales, te vuelves tienes que hacer la gestión, tienes que hacer management. Tu trabajo cambia. Ya no es lo que era tu expertise del inicio. Entonces depende un poco la vía que quieres elegir, ¿no? Sí, quizá el freelance es la antesala del emprendedor probablemente. Exacto, exacto. Me gustaría que nos ayudaras a entender cuál es la diferencia entre la modalidad freelance y la del trabajo remoto. ¿Por qué optar por una o por otra? Son dos cosas distintas, pero que funcionan entre... Un freelance puede trabajar remoto o puede trabajar con un cliente.
Y eso es una cosa que mucha gente, bueno, está empezando a entender, pero yo creo que sigue siendo verdad. Me acuerdo hace algunos años cuando le ponías en Google Image, cuando le ponías la palabra freelance, te salía alguien en una playa, no sé, en Tailandia trabajando desde la playa. Y bueno, primero, yo lo he probado, tu pantalla en la playa no funciona muy bien, no puedes trabajar bien. Pero había esa imagen de que freelance necesariamente era remoto, no necesariamente era gente fuera de la oficina. Y de hecho, nosotros cuando empezamos había esa idea de que las plataformas de freelance era para buscar gente barata, muchas veces basada en la India, Pakistán, Filipinas, trabajando para empresas en Europa o Estados Unidos mayormente. Y la realidad no es eso, es que la gran mayoría de los freelance conocen a sus clientes. Tal vez trabajan remoto, tal vez trabajan en la oficina del cliente, pero muchas veces los dos. Y yo creo que el futuro del trabajo es híbrido. Hemos visto eso durante el COVID. Hemos estado todos obligados a trabajar remoto y creo que es una buena cosa porque las empresas eran demasiado pensadas como siendo presencial y se limitaba su talent pool, digamos, a los que podían venir así a diario. Pero por otro lado, yo trabajo así desde hace 10 años. Yo sé la importancia de, pues, cuando trabajas remoto, la importancia de verse, tener una oficina que te da inspiración, te juntas con tu equipo, donde conectas en eventos y demás. Entonces, yo siempre que veo a freelance les recomiendo, no, tal vez tienen la oportunidad de trabajar remoto, pero tienen que ver a sus clientes, a conocerlos. No son gente que van a hacer una tarea como como dices, task. Una cosa así muy precisa. Van a trabajar en un proyecto, entonces van a trabajar con un equipo. Entonces tienen que integrarse a ese equipo. El mundo del trabajo va a ser híbrido, no va a ser remoto o todo oficina. Y para los freelancers es lo mismo que empleados. A veces van a estar en una oficina de sus clientes, a veces van a trabajar remoto. Tal vez un poco más remoto que los empleados, pero no necesariamente 100% uno o 100% el otro. Cuéntanos de Telmex, tu paso por México y algo especial. Ahí nos conocimos, ¿no? En Telmex, los dos éramos muy jóvenes. Me pareció súper interesante. Yo llegaba de Francia, hice una maestría de intercambio en México y trabajé un tiempo para France Telecom, que era uno de los socios de Slim y de Telmex. Y llegué a esta empresa sin saber, ¿no? Una empresa familiar, que antes era una empresa pública mexicana. Nunca imaginé trabajar ahí. Y lo que me sorprendió es que sí se juntó en ese momento, pues un grupo que éramos unos 10, ¿no? 10 todos muy, pues no sé, entre 22, tal vez el más joven y tenía yo un año más y 30 años. Y yo creo que muy inteligentemente nos dijeron, bueno, ustedes van a ayudarnos a definir un poco lo que viene en otros países donde tal vez hay tecnologías más avanzadas en ciertos temas de ADSL, de Wi-Fi, de cosas así, y donde nos dieron un poco las llaves para intentar cosas, probar cosas como un laboratory. Pues fue muy interesante y me pareció una empresa que yo creo que no se sabe cuando lo ves desde fuera y más desde yo como punto de vista francés, una empresa familiar. Una empresa, como decía, ¿no? Ex empresa pública, pero al mismo tiempo muy empresarial, muy innovadora y que no tenía miedo de eso, ¿no? De dar a gente que no tenían tanta experiencia una responsabilidad importante y decirles, pues pruébalo. Y yo creo que ahora es cada vez más común eso, pero para un corporate no es tan evidente, ¿sabes? Tener esa mentalidad de A/B testing un poco, de iteración, donde dices, pues prueba eso, lánzalo y si funciona, pues qué bueno. Tú trabajaste, me acuerdo, en temas de lanzar el Wi-Fi en México, ¿no? Y todos esos temas de Wi-Fi público. Y no, entonces yo hice eso, pero al mismo tiempo como yo creo que tenía esa cosa como que quería lanzar mi propia empresa, vi un mercado que era el hecho de que pues había tantos mexicanos que bueno, primero regalaban cosas y regalaban flores, pero también ese mercado de 20 o 30 millones de mexicanos en Estados Unidos que mandan cosas a su familia y sus amigos que se quedaron en México. Y eso lanzamos lo que fue uno de los primeros sitios e-commerce de México en su época casi, algo especial. .com y lancé eso con un colega de Telmex, Javier de Diego, y tuvimos bastante éxito y cada 14 de febrero, 10 de mayo me acuerdo de esos momentos, ¿sabes? De peak súper alto en la producción de flores que teníamos y pues con miles de entregas y fue una de mis primeras experiencias reales del emprendimiento. Entonces aprendí mucho tanto en Telmex como en algo especial. ¿Y qué te llevaste de México, aparte de tu esposa? Es lo más importante, ¿no? Lo que me llevé es que, no lo digo para darte gusto a los que escuchen en México, pero de verdad yo creo que es un país de emprendimiento, ¿no? A veces porque no hay opción, ¿no? A veces porque te tienes que crear tu propio empleo y pones tu puesto de, no sé, de frutas, de tacos, de no sé qué, pero yo creo que eso a todos los niveles de la sociedad hay esa
visión de nada es imposible, no le vamos a tener miedo y nos lanzamos. Y eso yo creo que es algo muy bueno que tiene México. Y digo, todos sabemos, ¿no? Tiene sus problemas, pero es una fundación súper importante para el futuro, porque el futuro sí creo que va a ser, pues necesitamos cada vez más de gente así, ¿no? Que emprende cosas para cambiar las cosas. Seguramente, y eso en todos los países, muchas de las cosas no podemos esperarlas de los gobiernos, pero de las empresas, de los emprendedores. Entonces, tantos emprendedores como lo comentábamos, como freelance. Entonces, eso y ligado al emprendimiento para mí, y tal vez también lo que vi en Telmex, yo uso mucho la palabra y a veces se enoja gente dentro de mi empresa o no están de acuerdo, pero uso mucho la palabra de caos, ¿sabes? Hay un lado caótico en México, pero yo creo que el caos es creativo también. Y cuando eres emprendedor hay que aceptar esa forma de caos. No sabes dónde te lanzas, ¿no? No sabes en qué aventura, no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, esa mentalidad yo creo que es una fuerza. Podría parecer como en el mundo anterior, donde las cosas había que pensarlas así muy ordenadas y todo. También viví en Alemania, ahí totalmente distinto, ¿no? Y es lo que les hace falta. Esa cosa, esa mentalidad caótica. Y esa mentalidad yo creo que es una cosa que es una fuerza para el futuro. Completamente de acuerdo, Vinci. Un estudio en 2019, publicado en la revista Computers in Human Behavior, encontró que los empleados remotos que se sentían socialmente aislados eran más propensos a experimentar agotamiento emocional y disminución de la satisfacción laboral. ¿Cómo contribuir al equilibrio de la salud mental si las empresas optan por utilizar freelancers? Los freelance no necesariamente están remotos todo el tiempo. Y yo les recomiendo a los freelance, si tienen un cliente, pues vayan a la oficina de sus clientes. Luego, la personalidad, como te comentaba, la personalidad de los freelance no es que sean introvert. Yo creo que son gente que no están en posición de management, ¿no? Son como individual contributors. Entonces, son expertos en un tema. Entonces, para ser experto tipo un desarrollador, un diseñador, pues son gente que para su propio trabajo necesitan esa concentración. Entonces, trabajar remoto para ellos sí es un poco más lógico que para alguien que tiene un trabajo de coordinación dentro de una empresa, porque estar en el open space para desarrollar código, pues a veces es difícil. Tienes menos tiempo de lo que se llama, te recomiendo un libro que se llama Deep Work. Pues el Deep Work, donde en un mundo donde tenemos notificaciones de todos lados, agrégale el open space, pues es complicado. Entonces, esto es, yo creo que una ventaja, pero al lado de eso, les digo a los freelance, vayan a trabajar a coworking, vayan a trabajar con sus clientes, conecten en eventos, capacítense o den capacitación. Eso es una cosa que no se sabe. Nosotros hacemos sobre nuestra comunidad un estudio cada año. Los freelance se capacitan en promedio, nos dicen 4 horas por semana, que es mucho más que los empleados, porque saben que están como un producto en un mercado, entonces tienen que mantenerse actualizados. Entonces, por ellos mismos se capacitan, pero también conectando con otros freelance o otra gente en general. Entonces, hay un esfuerzo consciente, yo diría, que tienes que hacer cuando eres freelance para no aislarte. Y me parece importante. Y aún si tu personalidad es más introvert y es normal y está bien y qué bueno, pero tienes que hacer ese esfuerzo, si no, pues me parece peligroso. Y es válido también para empleados remotos que tienen la empresa que pues ahora los están forzando un poco a regresar, a venir a la oficina. No creo en las cosas impuestas, de que tiene que ser teles día y todo eso, pero sí es importante para crear cultura dentro de una empresa que la gente esté juntos físicamente de vez en cuando. Y probablemente algo que hemos experimentado como emprendedores, como empresarios es, y yo creo que es un hack, es cuando tengas esta modalidad virtual o remota, algunas de las reuniones o que si no todas las reuniones las tengas en videoconferencia, porque luego optamos por no poner el video y se hace más impersonal y precisamente va sumando a este aislamiento del que habla este estudio. Totalmente. Nosotros, te digo, hemos trabajado como híbrido desde hace 10 años y la cultura me sorprende cuando escucho de empresas donde tienen Zoom y la gente no pone su video. Para nosotros o estás o no estás. Prefiero, de hecho, que la gente no venga y tenga tantos meetings, que eso es otro problema de las organizaciones. Pero cuando están, pues tienen que estar presentes, tienen que mostrarse ellos mismos y participar, ¿no? Un caso publicado en Harvard Business Review en 2020 destacó cómo una empresa de tecnología experimentó un bajo nivel de compromiso entre sus empleados remotos debido a la falta de comunicación efectiva y la falta de apoyo emocional. ¿Cómo debería de asimilar el empresario o el emprendedor el reto de la falta de compromiso y la construcción de la cultura laboral? Pues cuestión difícil y yo creo que es nuevo para todos, ¿no? Ese tema de que la mayoría de las empresas antes estabas ahí presencial con las desventajas que tenía, honestamente.
o no estabas. Y ahora lo que te comentaba, yo escuché managers diciendo que ahora se vuelven event managers, como que tienen que construir eventos con sus equipos, sus proveedores, sus freelance, sus partners, etc., donde se reúnen. Ahí recomiendo, si no trabajan y que deciden reunirse, que sea realmente físicamente y que organicen lo que sea necesario para compartir las cosas. De hecho, un comentario en eso es los recursos humanos. Nosotros tenemos muchos clientes corporativos. Muchas veces los freelance están trabajando directamente con los managers de los departamentos y trabajan a través de compras, ¿no? Del departamento de compras, compra freelance, como compra servidores, como compra consultores de IT o de lo que sea. Y recursos humanos está empezando a entender que el mundo se está volviendo híbrido y que en una empresa como, no sé yo, Telmex o América Móvil, supongo que en un día dado en la oficina, tal vez hay un 10 o 20% o 30% a veces de externos, pero no los conocen porque no los tienen en la nómina. Entonces yo creo que ahí los directores de recursos humanos, si nosotros los empujamos a eso en Europa, van a tener que evolucionar porque necesitan que esa gente que a lo mejor va a trabajar en un proyecto de 6 meses para ellos, tengan un onboarding como un nuevo empleado sobre la historia de la empresa, su visión, a qué van, cuál es la cultura, etcétera. Entonces va a haber un esfuerzo consciente, un cambio de los departamentos de recursos humanos para que integren a todos sus diferentes trabajadores y no nada más los que son empleados. Vamos a tener un short, que es un formato que vamos a estar utilizando de menos de 10 minutos en 2 semanas hablando de este tema. Pero ahorita que mencionas, solamente quiero decir que, por ejemplo, GitLab, que es la empresa de la que vamos a hablar, tiene un Head of Remote Working. O sea, que se dedica específicamente a gestionar lo que tú quieras, a orquestar que estos remote workers puedan operar. Sí, y de hecho, de eso te puedo comentar que he seguido esta empresa desde hace tiempo, porque antes del COVID nadie trabajaba remote, o una minoría de empresas, y GitLab era de esas. Nosotros éramos de esas, donde dejamos mucha libertad, pero más de manera híbrida. Y esas empresas que son 100% remote, entonces siguen siendo así después del COVID, tienen que hacer un esfuerzo, como te digo, consciente, un esfuerzo mayor para que evitar lo que tú comentabas, ¿no? Ya sea que la gente conecte y que se cree una cultura. Y creo a veces que es un poco artificial, es decir, creo que a veces va demasiado lejos cuando quieres a fuerza ser 100% remote. Yo creo que, de nuevo, lo más fácil es ser híbrido, es decir, que dejas a la gente mucha libertad, pero también les das lugares, oficinas donde puedan conectar con gente, lugares inspiradores, bueno, en diferentes aspectos, pero también eventos donde se pueden ver. El forzarse a nunca verse, aunque sí, GitLab es una empresa de puros desarrolladores y hay pues el open source se creó así y sí se pueden hacer muchas cosas. Cuando es pura gente técnica, se puede hacer algo así. Pero una empresa generalmente también es híbrida en sus tipos de personalidades y de tipo de roles. Y yo lo que veo, por ejemplo, en nuestro caso es que, por ejemplo, gente que trabaja en product, en diseño, en desarrollo, pues están mayormente remoto. Gente que trabaja en sales es mayormente oficina porque necesitan la emulación de la gente y son gente que son más extroverts también y necesitan aprender estando al lado de otros. Depende del trabajo que tengas. Entonces todo eso se tiene que adaptar. No creo en una regla como one size fits all, ¿sabes? Como que tienes que adaptar según el equipo, según la gente. En un artículo publicado por Forbes denominado Los riesgos legales de trabajar con freelancers, se discuten los riesgos de clasificación errónea, los riesgos de propiedad intelectual y los riesgos de confidencialidad. Además, en Latinoamérica existe la presunción de subordinación laboral y, por ende, una posible demanda. ¿Vale la pena el riesgo? Yo creo que sí vale la pena, pero sobre todo el riesgo no es tan grande. Mira, es interesante y no sé exactamente, nosotros no estamos ahora en México, entonces no conozco exactamente cuál es la regulación allá, pero al final, por lo que me dices, es muy parecido a lo que hay en cada país de Europa donde estamos. Y lo que se confunde a veces es porque se han creado un nuevo tipo de trabajo independiente como tipo Uber, tipo food delivery, etcétera. Digo, no me toca a mí juzgar que está bien, que está mal, pero es un tipo de trabajo muy distinto. Es decir, que ahí dependes de una plataforma que define tu precio, define tu sueldo, te dice ven a un punto A a un punto B y vas a hacer eso. Y ahí definir si es subordinación o subordinación es un tema muy complicado. En el caso nuestro somos un marketplace, es decir, son gente que son white collars, que ganan más que cuando eran empleados, que algunos facturan más de, no sé, 100,000 euros al año, y que definen su precio y eligen sus clientes.
Sabes, yo creo mucho en cómo el UX, el User Experience de una plataforma define el business model y pues somos más como tipo Airbnb que tipo Uber. Es decir, que los freelance tienen perfiles y proponen estar contratados por cierto precio y luego eligen con quién sí o no trabajan en qué proyectos. Y nosotros ahí los aseguramos y les damos el pago a contractualización, como te decía. Pero hay ese miedo en todos lados y para regresar a tu pregunta, tú comentabas el riesgo legal y todo eso. Yo creo que es una mala razón, ¿sabes? En promedio, creo que en Silicon Valley, en promedio, un desarrollador se queda como empleado, se queda 1 año y medio en una empresa del Silicon Valley. Entonces, el empleo no es como era antes cuando estábamos en Telmex, donde había gente que seguía toda su vida ahí. El empleo es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Es corto. Entonces, que el freelance haga un proyecto de 6 meses, 1 año, pues no es tan distinto. También cuando trabaja con una empresa, una consultora, pues también son gente que van a estar ahí unos meses, etcétera. ¿Por qué estarías menos preocupado? Entonces, después hay cosas que nosotros ponemos dentro de la plataforma para asegurar que haya un contrato para que se valide la confidencialidad y cosas así, pero yo creo que es un miedo. Las empresas que tienen miedo para mí, pues son las que están más en riesgo. Y es lo que comentábamos de Telmex. Al final no tenían miedo de dar a unos chavos de 23 años unos proyectos inmensos. Pues esas son las empresas innovadoras. Y las empresas que piensan en los riesgos antes de pensar en las oportunidades, pues yo creo que están en peligro. La serendipia ayuda a fomentar la innovación, promueve el aprendizaje, aumenta la creatividad, mejora la colaboración. ¿Es posible sustituir este fenómeno utilizando empleados remotos o freelancers? Bueno, primero no sabía que se decía así en español, serendipia, ¿cómo dices? Serendipity. Serendipia. Es una palabra que me gusta mucho en general porque yo siento que he seguido mi carrera mucho por el serendipity. Serendipity no es que te caen las cosas así al azar, ¿no? Es que te pones en un contexto de pensar, por ejemplo, quiero crear una nueva empresa. No sé todavía de qué, pero te mentalizas de forma que las cosas sí te pueden llegar, como un socio, una idea, etcétera. Entonces, tienes toda la razón y es parte hay gente que, sabes, en Estados Unidos lo llaman, particularmente en Google creo que lo empujan, el water cooler effect. Sabes, en Google tenías ese 20% de la gente, del tiempo de la gente dedicado a proyectos de innovación. Y la innovación venía mucho de gente que se conocía, por eso Google tiene un campus y le da el desayuno, la comida y la cena a la gente para que favorezcan un poco como el campus de Stanford, de donde vienen los fundadores, que se favorezca la serendipia en encontrar gente casualmente y que tengan ganas de hacer un proyecto. Entonces es cierto que es facilitado cuando te ves, pero por eso es lo que decía, ¿no? El trabajo tiene que ser híbrido y tiene que favorecer de que la gente tenga su tiempo de trabajo de deep work y otros momentos donde pues favoreces justamente la conexión. Y de hecho las oficinas como lugar están evolucionando, por lo menos lo que veo aquí en Francia, en Europa, están evolucionando para ser un lugar social. Es decir, cuando vienen no es para estar solo en tu cubículo, ¿no? Al contrario, es para conectar. Entonces ponen en medio la máquina de café o el bar o no sé qué. Y eso, de hecho, nosotros estamos pensando en nuestra próxima oficina para fin de año. Así lo estamos pensando, que sea un lugar de convivio. ¿Qué es Malt y por qué tener opción es el nuevo orden laboral? Como te decía, es una marketplace. Mira, yo estuve inspirado por 2 cosas. Vi que en mi empresa previa, pues estábamos buscando gente cuando teníamos picos de actividad y sabía que había freelance, pero era muy difícil conectar con ellos. No sabía cómo encontrarlos. LinkedIn no me servía, no sabía. Y lo otro que me inspiró fue Airbnb. Yo fui uno de los primeros hosts en París en 2009. Y Airbnb para mí reinventó muchos códigos de marketplace, donde es una marketplace, un product, pero también tienen al lado como esa comunidad y conectan con esa comunidad de varias formas, que van a verlos, que les toman fotos, que los conectan en eventos. Eso me dio la idea de que en el trabajo había el mismo problema. Pues hay cada vez más esa gente de freelance. En Europa son como 6 millones, pero no sabemos cómo conectar con ellos. Y una vez que conectamos, cómo trabajamos, cómo legalmente trabajamos, cómo nos pagamos, cómo aseguramos todo eso. Entonces, Malt es una marketplace con 500,000 freelance en Europa, más de 50,000 empresas. Y pues nuestros clientes, empresas, tienen una solución que es un search engine, pero search engine también avanzados. Y después, a través de nosotros, pues hay empresas que usan Malt con cientos de freelance.
manejan los pagos, manejan la contractualización, manejan su data para saber qué departamento paga qué, con quién, con qué tipo de freelance, a qué precio, etcétera. Eso es lo que hacemos. Y ahora somos el líder en Europa en comunidad y marketplace de freelancers. Y esta frase que la traduje al español, pero que me gustó mucho, ¿qué significa para ti? Tener opción es el nuevo orden laboral. Pues es que es la opción primero de elegir ser freelance. Como te decía, yo creo que antes, tal vez todavía es el caso, tú me dirás en México, yo creo que tenías que ser como dicen los gringos, jack of all trades, como que tienes que ser bueno en tu expertise, tipo diseñador, pero además buen vendedor, buen gestionador, bueno para cobrar, seguir a la administración y todo eso. Y ahora con un marketplace es más fácil que antes elegir poder ser freelance. Y creo que va a ser una elección cada vez más fácil para la gente. Y por otro lado, del lado del cliente, antes cuando trabajabas en una empresa grande tipo Telmex, acuérdate, tú te ibas con, no sé, compras o recursos humanos, pero generalmente compras, diciendo, bueno, yo necesito recursos para ese proyecto, no tenemos los recursos internamente. Entonces te contrataban gente de una consultora, la que sea externa, pero tú no elegías la gente, elegías la marca. Y yo creo que la tendencia es que ahora la gente quiere elegir exactamente con quién. Un poco pasó lo mismo con los viajes, ¿sabes? Antes tú tenías una agencia de viaje interna dentro de una empresa y esta agencia de viaje te elegía tu vuelo, tu hotel y todo. Y ahora la tendencia es que deportamos cada vez más la cosa al end user que elige, bueno, pues yo quiero elegir quedarme en este tipo de hotel o este tipo de Airbnb y quiero volar este día y pasar por ahí, ¿no? Yo creo que esa tendencia de hacer sus propias elecciones va a ser cada vez más fuerte. Trello en 2019 sufrió un problema de seguridad que expuso la lista de tareas de usuarios a cualquier persona con acceso a Internet. Y aunque no está confirmado que esto se debió específicamente al trabajo remoto, algunos expertos sugieren que la falta de comunicación clara y protocolos de seguridad para los trabajadores remotos podría haber contribuido a este problema. ¿Cómo resolver frente a los clientes de los emprendedores las posibles fugas de información o seguridad al utilizar freelancers en sus procesos operativos o de desarrollo? De nuevo, es una cuestión siempre en todo de si tú ves primero el riesgo o la oportunidad. El riesgo mayor yo creo que es el riesgo de no avanzar en tus proyectos porque no tienes acceso al talento para hacerlos. Ahora, si es más peligroso trabajar con un freelance que con un empleado, no creo que haya estudio que lo muestren. Te podría decir que al contrario, un empleado que pues está muy bien identificado. ¿Sabes? El hackeo, la mayoría del hackeo no es técnico, es social. Entonces, si identifico quién es quién y tengo acceso al empleado recursos humanos que tiene la lista de empleados y por ahí tengo un archivo con toda su información personal y ahí uso eso para no sé qué, pues también es posible. Pues es difícil decir. Sí es cierto que fue un challenge y, ¿sabes? Fue lo bueno de alguna forma del lockdown, es cuando todos pasamos a trabajar remoto, las empresas tuvieron que adaptarse pero así en una semana y los IT department tuvieron que adaptarse rapidísimo. Entonces todos esos miedos que tenían desde hace años en una semana lo cambiaron y evolucionaron y vieron que al final creo que muchas veces la innovación y la adaptación tiene que ser así de madrazo, ¿no? Que no hay opción. Cuando lo haces así tranquilamente, pues nunca pasa. Y al final, pues ahora ni nos preguntamos. Ahora todo el mundo usa, pues trabaja remotamente, por lo menos algunos días a la semana y es normal, ¿no? Y las herramientas se adaptaron a eso y no es más peligroso usar una herramienta externamente a tu empresa que dentro de la empresa. Y que ahora que lo mencionas, probablemente más allá de la parte contractual, que a veces en algunas economías o países no significa mucho, pero sí el utilizar protocolos y herramientas que permitan minimizar estas exposiciones de información. Sí, no, y al final, de nuevo, el riesgo cero no existe y el riesgo, bueno, sí lo puedes controlar de manera, como te diría, contactual, pero al final lo más importante es crear controles internos y crear una cultura de confianza y de explicar a la gente. Muchas veces, sabes, nosotros tenemos internamente un Head of Security, un departamento y no es tanto cuestiones técnicas, es más como concientizar a la gente sobre qué tienen que abrir de archivo o no, es que a quién tienen que creer y todo. Y no hay solución perfecta, nada más es como educación, lo más importante. Es muy común que se piense que los marketplaces suelen tener una brecha entre la automatización y el contacto humano. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues lo que tú comentaba de Airbnb, donde yo creo que sí, cuando lanzaron ellos era la época de, no sé, Marketplace era Amazon o cosas así, donde pues si podías no hablar con tu cliente, todo eso se veía como un costo. Entonces todo te tenía que estar automatizado. Y ellos fueron al revés por esa recomendación que les dio su inversionista de Y Combinator de do things that don't scale. Hicieron lo contrario pensando, pues no sabemos cuál va a ser la rentabilidad de hacer esos eventos, de conocer nuestra comunidad, de hacer grupitos de gente donde van, no sé, a México y conectan con 20 hosts alrededor de unos drinks. Y yo creo que es una cosa muy fuerte. Yo creo que las empresas más fuertes, de hecho, online, no son las que se quedan detrás de su pantalla, son las que están en el terreno, que tengan esa cultura de go to market, ¿sabes? Muchas veces están enfocados en su producto, en hacer un producto muy bueno, que les llega a alguien que va más rápido porque están más fuertes en el go-to-market. Ahí también encontrar, es un híbrido, ¿no? También encontrar un buen equilibrio. Y las empresas, de nuevo, las que funcionan muy bien son las que saben hacer eso y pues están haciendo things that don't scale. Y es lo que hicimos mucho nosotros al inicio y lo que seguimos haciendo. Los que hemos emprendido o tenemos una empresa, sabemos de la importancia de tener a la mano los recursos para poder resolver temas inmediatos o estratégicos. Y pareciera que usando recursos externos caemos en el cuestionamiento de mi tiempo, tu tiempo. Es decir, yo no soy tu empleado y por ende no te atiendo cuando tú quieras. ¿Es posible establecer una relación sana de largo plazo con los freelancers? Al contrario, yo creo que lo que no es sano es esa cultura de te tengo a la mano y te pido cualquier cosa y te desorganizo tu tiempo de trabajo porque te tengo al lado de mí y te tengo de 9 a 6, algo así. Y yo creo que de todos modos, freelance o no freelance, el trabajo es cada vez más asíncrono. Y justamente se respeta los tiempos y los tiempos de deep work de la gente, o tiene que ser así, es súper importante. Entonces, no, nos dicen muchas de nuestros clientes corporativos en particular, cuando trabajan con freelance, es que buscan talentos por su expertise, tipo, no sé, desarrollador. Pero al final se dan cuenta que al lado de sus hard skills hay soft skills muy interesantes con los freelance. Y esos soft skills son justamente el hecho de que no son parte de la jerarquía. No hay esa lógica de subordinación que hay con empleado. Entonces son gente que son más libres para positivamente darle challenge a la empresa. Como que sí, proponer nuevas cosas, pensar distinto. Y los freelance son gente que, sabes, un poco, nosotros nos gusta decir que son un poco como las abejas, ¿no? Van en diferentes proyectos, empresas grandes, pequeñas, y ven muchas cosas, diferentes formas de trabajar, cultura, herramientas. Y en las empresas donde llegan con este conocimiento, llegan con esa capacidad de adaptación y llegan con esa posibilidad, esa voz de, pues sabes que podrías trabajar de otra forma, podrías considerar eso. Digo, son respetuosos, no deja de ser su cliente y todo, pero también traen muchas cosas. Entonces hay que verlo al contrario positivamente, ese trabajar con freelancers. ¿Qué opinas del famoso tweet? Ya no se permite el trabajo remoto a menos que tenga una excepción específica. Los gerentes me enviarán listas de excepción para su revisión y aprobación. Elon Musk. Elon Musk es muy extremo en todas sus posiciones. Es su estilo, es la cultura de sus empresas. Hay gente que dice que la cultura no tiene que ser una cosa como, pues tiene que dulce. ser de un lado o del otro, pues así Exacto, como muy sí. fuerte. Mi idea sobre eso es justamente, ¿no? Yo no soy una persona extrema. Yo creo que cuando todo el mundo trabajaba 100% del tiempo en oficina, yo no entendía cómo a un desarrollador que necesita esos tiempos de deep work lo obligabas a venir en un open space donde al final tenía sus audífonos todo el día y se concentraba menos que en su casa. Y era una forma de mostrarle, pues no te tengo confianza. Vienes aquí para hacer cosas que podrías hacer en un lugar más apropiado. Vienes aquí para que te pueda controlar que sí haces el trabajo. Yo no creo en eso y he visto cuando le das confianza a la gente te da mucho más. Y es lo que hemos visto todo en ese periodo de lockdown, que al contrario, podías ser más productivo aún siendo remoto. Pero por otro lado, como lo comentábamos, creo que estar 100% remote pues tiene sus riesgos también. Tiene el riesgo para la persona, primero, su salud mental, pero también para la cultura de la empresa. Como en todo, la cosa es el equilibrio. Y yo nunca he creído en tener una regla muy fija, ¿sabes? En empresas muy grandes ahora están diciendo, pues es del martes al jueves tienes que estar en la oficina y los otros días en
Digo, entiendo el punto porque si tú vienes, quieres que esté gente. Entonces, si no está nadie, pues es ¿para qué vienes, no? Pero yo creo más bien en dar autonomía a los managers que según su equipo, según su estilo de trabajo del equipo, según lo que hacen, es como te decía, si son comerciales o son desarrolladores, pues no es lo mismo. Entonces, dejarlos organizarse y tener su autonomía en eso. ¿Quién es Liz, Pablo, Luis y André? Liz es mi esposa y Pablo, Luis Andrés son mis hijos. ¿Qué papel juegan en tu vida como emprendedor y empresario? Pues fíjate que yo lo que veo es que muchos emprendedores se sienten en posición de emprender cuando no hay tantos riesgos y cuando tienes una familia que tienes que soportar, pues es un riesgo lanzarse, ¿no? En un nuevo negocio. Y para mí me pasó lo contrario, es decir, cuando nació Pablo, ahí pensé cuál es el estilo de vida que quiero tener. Y siendo empleado con el mejor sueldo del mundo, nunca voy a dejar de ser obligado de tener ciertos horarios de trabajo. En ese tiempo, pues además en oficina todo el tiempo. Y si hay una urgencia, pues tengo que estar hasta las 10 de la noche. Y si al revés hay una urgencia del lado de mi familia, pues no me puedo adaptar. Y entonces rápidamente elegí volver a crear una empresa y lanzarme hace 10 años. Un poco después de que nació Pablo, para tener esa libertad. No es que trabaje menos, trabajo más que como empleado. Pero trabajo cuando quiera y trabajo de la forma que quiera. Y trato, de hecho, desde el inicio de considerar que mis empleados puedan tener esa libertad. De nuevo, para mí la cuestión no es remote o non-remote, es confianza y es dejarte organizar de la forma que tú pienses que es la mejor. Y después vemos qué produces, qué son los resultados, pero no el cómo. Y después nacieron, Luis y Andrés son gemelos. Pues cuando te llegan gemelos, te puedo decir que te cambia el mundo también. Ahí sí te hablaba de caos, ahí sí es un caos total. Y es algo que me hizo más fuerte, yo creo también, porque me hizo adaptar en mi vida personal a una situación muy compleja en un momento donde la empresa no estaba en la situación de ahora. Dependía mucho de mí. Estábamos levantando fondos, apenas empezando. Había muchas razones podía fallar, pero también me dio un equilibrio. Y me dio un equilibrio el tener mi familia, que es lo más importante. Y justamente, yo admiro a la gente que lanza una empresa muy joven, pero creo que tiene una fuerza. Es más difícil, pero por otro lado es bueno tener una familia que te estabilice. Porque cuando eres así, yo sé que si hubiera sido sin hijos o soltero, no sé, le hubiera dedicado 100% de mis fines de semana. Estoy tan apasionado que trabajaría todo el tiempo. El hecho de tener familia te obliga a tener un equilibrio, que es bueno porque hacer una empresa no es un sprint, es un maratón y tienes que seguir en el largo plazo. Que por cierto, para los que no saben, salió un estudio hace poco del promedio de edad de los empresarios, sobre todo en empresas tecnológicas, y es 41 años. Y el estudio hablaba de que la medida en que va evolucionando eso, es decir, 40, 50, 60, el ratio de éxito evidentemente es mayor para todos estos que para los más jóvenes. Sí, todos tenemos como idea los dropout, ¿sabes? Que salen de la universidad, tipo Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, que han creado las empresas más grandes del mundo, ¿no? Pero son excepciones. La regla es que yo lo explico porque tienes más experiencia y cuando creas una empresa, pues vas a tener que manejar gente. Entonces tienes que haber vivido experiencias antes en otras empresas de eso, tienes que haber fallado en cosas y tienes que tener network, por lo menos para encontrar tus primeros clientes o tus primeros empleados y todo eso. Entonces yo creo que sí, esas cosas hacen que la tasa de éxito es mayor. Vincent, quiero ser respetuoso de tu tiempo. Ya se nos acaba este set de olas y quiero que compartas con nuestra comunidad tus 3 hacks o atajos para surfear las olas del emprendimiento y vivir más libres, plenos y felices. Wow. Estos 3 hacks. Mis 3 hacks. De las cosas que digo mucho y que he dicho aquí es esta recomendación. Paul Graham del Y Combinator les dijo a los fundadores de Airbnb es do things that don't scale, por lo menos al inicio, cuando empiezas una empresa. Entonces, doing things that don't scale es no quedarse en el terreno, es ir a ver a tus clientes, ir a ver a tu comunidad. En nuestro caso tenemos 500,000 freelance, no los puedo ver a todos, pero veo a muchos y parece que no tiene impacto, pero sí lo tiene. Te diría, regresaría al término del caos, como que acepta el caos, porque el caos es la inseguridad, es no saber qué va a pasar después, pero también es la innovación. Si no aceptas el caos, nunca vas a innovar.
Es decir, que muchas veces, ahora que la empresa nuestra es más grande, veo gente que tiene dificultad en lanzar algo y tienen que preparar durante meses qué pasa si, ¿sabes? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cómo vamos a medir el impacto? Y muchas veces mi rol es, no, lanza primero. Y la ventaja además en nuestros business digitales es que podemos medir atrás y corregir muy rápido. Yo diría eso. Y un tercero, pues diría que es un maratón y no un sprint. Entonces, de cuidarse a sí mismo a término de salud, obviamente. Pero también otra cosa es de seguir aprendiendo, de estar en un mindset de constant learning. Porque si te quedas fijo, la ventaja que decías de empezar a 41 años, has aprendido cosas en el mundo de la empresa. Pero si tú piensas que sabes ya, es un error. Lo que yo viví cuando éramos 5 o 50 o 500 no tiene nada que ver en términos de cómo manejas una empresa, cómo trabajas con clientes de otro tamaño, cómo trabajas con inversionistas de otro tamaño, cómo pasas a manejar un board. Son cosas que tuve que aprender. Si no te guardas tiempo y si tal vez ligado a eso es reclutar gente mejor que tú, al inicio haces todo tú mismo. Sales, comunicación, marketing, product, etc. Pero después vas a tener que reclutar gente cada vez mejor. ¿Eso para qué? Para liberarte tiempo a ti, para seguir aprendiendo y seguir pensando el futuro. Porque si estás busy todo el tiempo, pues no tienes la posibilidad de serendipia, como decíamos. Entonces tienes que forzarte a buscarte esos momentos libres que te van a permitir preparar el futuro. Mi querido Vincent, gracias por atreverte a surfear estas olas con nosotros. Cuéntanos, por favor, en dónde te pueden encontrar nuestros surfers. En LinkedIn yo estoy Vincent. Vincent. En LinkedIn me pueden encontrar ahí, comunico cosas así de vez en cuando, entonces se pueden conectar conmigo. En Twitter no soy tan activo, sobre todo en esos dos me pueden encontrar. Esto fue Surfers y nos vemos en el próximo Backside. Haz comunidad con nosotros, suscríbete en Spotify y sigue Negocios Cool en Instagram. Compártenos historias y personajes con quienes quieres conectar. Soy Roger Alarcón y recuerda disfrutar tu ola.